Primero tenemos que preparar el balance general o estado de situación financiera, en la cual la entidad, en este caso, los pasos necesarios para que la entidad genere, digamos, el aspecto económico, entonces tiene que generar primero un balance previo. ¿Y qué es el balance previo, Miss? El balance previo es cuando la entidad o el encargado, digamos, de la emisión del balance tiene que tener cierta responsabilidad en cuanto a la información. Luego tenemos saldar las cuentas complementarias del balance contra sus principales, ¿no? En este caso, si es que hubiera alguna cuenta principal. Valuar los activos. ¿Qué significa, Miss, valuar los activos? Darles un valor económico que permite que para efectos de la fusión tener los valores actuales. Quiere decir actualizar los valores del activo para que puedan generarse el valor realmente necesario para lo que es la fusión. Generalmente se evalúa en valores actuales. La diferencia entre el valor neto entre libros y los valores actuales se ajusta contra la cuenta de resultados de la fusión. Algunos también le llaman la cuenta de pérdidas y ganancias de la fusión. Y luego tenemos que saldar las cuentas de qué tipo, del activo, del pasivo y del capital contable en la sociedad que desaparece, ¿no? Entonces ya sabemos que hay dos tipos de fusión que nosotros conocemos. Pregunta, ¿cuáles son esos tipos de fusión que nosotros conocemos? Tenemos la fusión, la primera parte de la fusión es la fusión pura o por integración, letra A. Y la fusión número 2, vamos a poner ahí, la fusión número 2 es la fusión por incorporación o absorción, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de funciones tenemos? A ver, un estudiante que desee participar, ¿cuántos tipos de fusiones conocemos? Conocemos dos tipos. Letra A, tenemos la función por pura, y letra B, la fusión, en este caso la fusión, la letra B, la fusión por incorporación o absorción, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que estudiar? Tenemos que saber cuándo es una fusión como concepto y cuáles son las clases de fusiones que existen en una sociedad mercantil. Estamos estudiando todo lo que es el concepto de sociedad mercantil. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener aparte de la fusión? Tenemos que saber que la fusión, así como tiene la forma conocida, también tenemos la forma en dos clases o dos clasificaciones, ¿no? Acá podemos también mencionar, en este caso, los registros que se hacen. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, ¿no? De cuando se da una fusión. Primero nos piden elaborar el balance previo, ¿no? De la empresa Estrella Sociedad Anónima, va a fusionarse con la empresa Delta Sociedad Anónima, ¿no? Que por lo tanto, primero, el primer paso es establecer y preparar el balance previo, ¿no? En este caso, establecer y pagar el balance previo. Luego tenemos como siguiente función, saldar las cuentas complementarias del balance contra principales, ¿no? En este caso, contra principales, que sería la segunda fase. Y la tercera fase es evaluar los activos para efectos de fusión, ¿no? En este caso, evaluar los activos para efectos de fusión. Y luego tenemos como cuarto paso, registrar la diferencia entre el valor neto en libros y los valores actuales. Acá tenemos, por ejemplo, en este caso, la evaluación se realiza a través del método WEBS, a diferencia del método PEPS, ¿no? Entonces, en este caso, contra principales quiere decir contra sus cuentas principales, en este caso, contra sus cuentas principales. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que evaluar o cómo evaluamos los inventarios? ¿Cómo se evalúan? Bajo el método PEPS. Pero también hay un método, aparte del método PEPS, vamos a estudiar el método WEBS, y también el método costo promedio ponderado, ¿no? Hay dos tipos más, el promedio ponderado, ¿ok? Ahí está. Son dos tipos de evaluación, pero de inventario. ¿Qué clase o elemento
es la evaluación de inventarios, es el elemento 2, conviene todas las cuentas de lo que es inventario, desde la cuenta 20 hasta la 29, ¿no? En este caso como método Webs o método promedio ponderado. Luego tenemos, en cuanto a la maquinaria y equipo, también se realiza el valor de la cuenta 33, las patentes, los resultados de la fusión y luego saldar las cuentas de balance, ¿no? A través de la utilidad que sale al final del ejercicio, en este caso, para las cuentas de resultados. Luego tenemos en cuanto al activo, vamos a trabajar los registros de la diferencia entre el valor neto de libros y los valores actuales, ¿no? En este caso vamos a ver, por ejemplo, en qué consiste la fusión de sociedades, en qué consiste, explique brevemente cada uno de los dos tipos de fusión que pueden realizarse. ¿Cuántos tipos de fusión existen? A ver, un estudiante que desee participar. ¿Cuántos tipos de fusión existen? 2 tipos, ¿no? ¿Cuántos tipos de fusión existe? 2. ¿Cuáles son esos 2 tipos? Ahí tenemos, vamos a mencionar, la fusión por pura o por integración, y luego tenemos la fusión incorporación por absorción, ¿no? En este caso. Ok. Muy bien, entonces, ¿cuántos tipos de función existe? Tipos de función, explique brevemente cada uno de los 2 tipos de fusión que puede realizar. Tenemos ahí por incorporación o absorción y la fusión pura o por integración. Son 2 tipos de fusión que conocemos. Luego tenemos el tercer paso. Mencione 3 requisitos legales que deben cubrirse para la fusión, para que la fusión tenga efectos jurídicos. Tenemos acá en el material que les hemos compartido los 3 aspectos legales. Luego dice, enumere 3 principales causas por las cuales la sociedad decide fusionarse y cuáles son los pasos necesarios para el registro contable de una fusión. ¿Cuántos pasos tiene que tener el registro contable de los pasos de una fusión? Por ejemplo, tenemos acá, el primer paso es establecer el balance previo, el primer paso. El segundo paso que se tiene que hacer, en este caso, el primer paso es establecer el balance previo, el segundo paso es saldar las cuentas complementarias del balance contra principales, ese es el segundo, ¿no? El segundo paso. El tercer paso es evaluar los activos para efectos de fusión, evaluar los activos para efectos de fusión, ¿no? El tercer paso. El cuarto paso es registro de diferencia entre el valor neto y los valores actuales, ¿no? Ese es el cuarto paso. Y el quinto paso y último, el quinto paso es saldar las cuentas del balance, ¿no? En este caso, saldar las cuentas del balance. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Saldar las cuentas del balance y que por lo tanto dicha información lo va a tener establecido en ese grupo, ¿no? En ese entorno. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a pasar a estudiar? Ahora se pide establecer la escisión como capítulo 5, la escisión de sociedades mercantiles. ¿Qué es la escisión? Cuando una sociedad denominada decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, de su pasivo y de su capital en 2 o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas en este caso, y si se extingue la parte del activo y la parte del pasivo, entonces genera una nueva creación. Entonces, de esa manera aparece lo que es la escisión. Primera parte, hemos visto lo que es la fusión, ahora vamos a ver lo que es la escisión. ¿Cuál es el concepto que se destaca en las formas de escisión? Por ejemplo, tenemos cuando hay una escisión, en este caso, en la cual los requisitos de la escisión es de que solo puede acordarse por una resolución. Luego tenemos el ejemplo, por ejemplo, se pide, por ejemplo, que en un asiento, ¿no? En este caso, de la empresa requiera, por ejemplo, en qué consiste la escisión de sociedades y explique brevemente cada uno de los 2 tipos de escisión. ¿Cuáles son los 2 tipos de escisión que conocemos?
según lo que menciona acá, los dos tipos de escisión tenemos, por ejemplo, la escisión pura o parcial y la escisión pura cuando la sociedad se divide o se separa, desapareciendo la empresa y nace una nueva empresa, ¿no? En este caso, las formas de escisión. Y la otra forma es la parcial, ¿no? En este caso, cuando la sociedad se escinde, se divide una parte de sus activos para formar una nueva sociedad y que no fue transferido a la empresa de la nueva creación, ¿no? Entonces ahí están las dos formas de escisión, en este caso, de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, el ejemplo, ¿no? De que la empresa A desaparece y queda dividido en la empresa B, la empresa C y la empresa D, ¿no? ¿Cómo está dividido? En este caso, el activo, ¿no? En este caso, el activo está dividido, por ejemplo, los 100 se ha dividido en la letra B, 50, en la letra C, 30, y en la letra D, 20. ¿Y cuál es el total? Mi 100. Entonces, ahí está dividido los 100 de la letra A. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí cómo es la división? O sea, yo tengo 100 de la empresa A y lo voy a dividir en 50, en 30 y en 20, ¿no? Para que nos dé el monto de 100, ¿no? En este caso. Lo voy a dividir en 50, en 30, en 20, en este caso, y nos debe dar el total del activo. Luego tenemos la letra C, el pasivo, por ejemplo, se divide para la empresa B 25, ¿no? En la empresa B 25, en la empresa, en la empresa C 10 y en la empresa Capital 5, ¿no? Ahí está la división de lo que es el pasivo. Y luego tenemos el capital. El capital se divide, por ejemplo, de la empresa A, que es 60 en un total, y lo dividimos en 25, luego tenemos en 20, en 15, y por lo tanto nos debe dar los 60 de capital, ¿no? En este caso. Luego tenemos los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales para una escisión? Solo podrá consolidarse por las resoluciones de la Asamblea de Accionistas u órgano equivalente. Luego tenemos, en caso, por ejemplo, de una entidad que está realizando la escisión, nos pide, mencione 4 requisitos legales para la escisión que tenga efecto, ¿no? En este caso. Luego tenemos la suspensión de pagos y quiebra. Esto de la suspensión de pagos es una situación jurídica en que una persona tiene derecho, antes de que se declare en quiebra, ¿no? Se le suspenda los pagos. La persona que se trate de solicitar esto tiene que suspender los pagos y tiene que convocar a los acreedores para celebrar un convenio general preventivo para tratar de evitar la quiebra, ¿no? En este caso, el juez y también se extingue también para declarar la quiebra, ¿no? Los aspectos legales. Luego tenemos los elementos que debemos los elementos de suspensión de pago son los siguientes. Por ejemplo, cuando hay un acreedor, hay un juez, ¿no? Y hay un síndico, y que por lo tanto es necesario establecer el concepto de quiebra. ¿A qué se denomina quiebra? Es una institución mercantil mediante el cual un comerciante o persona física cese el pago de sus obligaciones y motivo por un estado de insolvencia permanente. ¿Qué significa un estado de insolvencia permanente? Que por lo tanto no va a poder cubrir sus obligaciones en un periodo de tiempo y que por lo tanto entra en un proceso de quiebra, ¿no? En este caso, el proceso de quiebra de una institución mercantil mediante el cual el comerciante, en este caso, hace un cese de los pagos de sus obligaciones. Luego tenemos la declaración de quiebra, ¿no? En este caso, la declaración de quiebra procede de oficio, ¿no? A través de la solicitud que hace el comerciante a uno o varios de sus acreedores, ¿no? Para que pueda generarse, en este caso, la declaración de quiebra. Luego tenemos, en la siguiente información tenemos las clases de quiebra. La ley distingue 3 clases de quiebra: fortuita, culpable y fraudulenta. En este caso, la ley establece 3 tipos de clases de quiebra:
¿Por qué tenemos tres tipos, Miss? Tenemos ahí la de fortuita, culpable y fraudulenta. En este caso, para que el comerciante que solicite este tipo de quiebra tiene que establecer cuáles han sido la clase de tipo de quiebra que vamos a realizar. Luego tenemos la de quiebra fortuita, es originada por una insolvencia. La culpable proviene de una insolvencia producida o por negligencia del administrador o en todo caso las sanciones de que se declara, en este caso, a los comerciantes. ¿Cuál es la masa de la quiebra? La masa de la quiebra se integra todos los bienes y todos los bienes, en este caso, denominados para lo que es la masa de la quiebra. En este caso, todos los bienes que corresponden a la sociedad y que esto forma parte del sistema que va a realizar cada entidad. Luego tenemos como siguiente información que las operaciones de quiebra tienen varias etapas. ¿Cuáles son esas etapas, Miss? Tenemos la primera etapa, que es la de operación de mandato de asegurar y dar posesión al síndico de todos sus bienes y derechos, la de la operación de quiebra, y luego tenemos la quinta etapa, las operaciones de reconocimiento de créditos, y la sexta etapa de las operaciones de quiebra es la distribución del activo, que implica la determinación de quienes tienen derecho de los activos netos de la quiebra y la fijación del orden de pago. ¿Cuál es la extinción de la quiebra? La extinción de la quiebra normalmente se realiza por el pago, por la falta del activo, por la concurrencia de los acreedores, de los acreedores concurrentes y por el convenio, ¿no? En este caso. Luego tenemos como letra 6, 7, 8, ya. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las preguntas según el repaso? ¿En qué consiste la suspensión de pagos? Explique brevemente las causas que pueden declarar una suspensión, mencione los elementos que intervienen, cuáles son las funciones del síndico, ¿no? En la suspensión de pagos, mencione los beneficios que obtiene una empresa a la cual se le concede la suspensión. ¿En qué consiste la quiebra de una sociedad mercantil? Esto es una pregunta muy importante. Explique brevemente los tipos de quiebra que existen. Ya hemos explicado, ¿no? Según la exposición, hemos explicado cuáles son los tipos de quiebra de una sociedad mercantil y a qué se denomina la masa de la quiebra. Explique cada una de las 7 etapas de la operación de una quiebra y cuáles son los 5 motivos por los cuales una quiebra puede extinguirse, ¿no? En este caso, puede extinguirse por varias razones. Ahí tenemos un ejemplo y ahora vamos a hablar del capítulo número 7 acerca de la disolución y liquidación de sociedades mercantiles. En este caso, podemos decir que la disolución y la liquidación es importante cuando la sociedad, en este caso, existe dos causas de disolución, ya sea de manera total o de manera parcial. ¿Cuándo es de manera total? Cuando una entidad, en este caso de una manera total o de una manera parcial, la disolución de la sociedad no es sino un fenómeno previo de su extinción, o sea, la liquidación, ¿no? Entonces, por lo tanto, la disolución total de la sociedad no es sino un fenómeno previo de la extinción, o sea, la liquidación. Existe la liquidación parcial y sus causas, aunque no todas son aplicables a cualquier tipo de sociedad. Las siguientes producen disolución respecto de un socio, el derecho de retiro por parte del socio, violación de sus obligaciones, actos fraudulentos o dolosos contra la compañía, inhabilitación para ejercicio del comercio y otros que pueden establecerse. Entonces, por lo tanto, dicha información tiene que establecerse en esa forma. Luego tenemos, en cuanto al sistema económico, vamos a ver ahora cuáles son los casos en el que se realiza una liquidación. Por ejemplo, tenemos acá, en el caso, por ejemplo, de que se tenga que registrar operaciones del liquidador. El liquidador tiene que revisar primero todo lo que es, por ejemplo, la compañía Teximex tiene decidida la disolución y liquidación de la sociedad integrada por dos socios. Entonces, ¿cómo se realiza la liquidación? Primero se realiza un balance inicial de liquidación. En este caso, el balance inicial de liquidación
se da cuando hay un activo a corto plazo. Luego, a largo plazo, el pasivo a corto plazo y el liquidador practica las operaciones siguientes. Cobra a los clientes, el resto no se pudo recuperar. Los documentos por cobrar ascienden a tanto por el cantidad de los meses. Y también tenemos los productos terminados, se vendieron, las materias primas se perdieron, la maquinaria se vendió, los equipos, las oficinas, el pasivo, se pagaron lo que es la indemnización al personal y los gastos de liquidación fueron, ¿no? En este caso tenemos el sueldo, los honorarios del abogado, el auditor, los gastos, todos los gastos que ocurre para que haya una liquidación. Luego se prepara el estado de resultados, se prepara el balance final. Ojo que acá lo más importante es saber que hay un balance inicial y luego un balance final. ¿Por qué un balance inicial y por qué un balance final? Porque debe someterse a revisión de la aprobación de los socios, ¿no? En este caso, ¿quiénes son los socios? Los dueños de la compañía. Entonces, los dueños de la compañía van a tener que establecer y someter la revisión para que esa información no tenga ningún inconveniente. Luego tenemos, suponiendo que ya está aprobado el balance, los asientos que se necesitan para hacer que se entregue el valor social a los socios, ¿no? En este caso no haya ningún inconveniente. Y luego tenemos los estados financieros expresados en moneda extranjera, ¿no? En este caso, los estados financieros expresados en moneda extranjera tenemos, por ejemplo, cuando hay un método en la cual se convierte la determinación de la moneda en este a través del tema económico. ¿Cuál es la aplicación de la conversión de los estados financieros? Tenemos ahí el método de conversión en la cual la empresa en moneda extranjera se devalúa y tenemos que hallar el valor de tipo de cambio. En este caso, la devaluación por lo que es el costo de conversión está relacionado también con la faz número 8, que establece las formas y procedimientos de los métodos de consolidación. Ahí también tenemos que mencionar que si hay una pérdida o una ganancia cambiaria por el tipo de cambio que nosotros tenemos, ya sea por un mayor o menor monto, entonces tenemos que determinar si hay una pérdida por diferencia de cambio. Esta pérdida por diferencia de cambio puede o no ser favorable para la empresa, pero lo que se quiere es determinar el monto, ¿no? Si es una ganancia o si es una pérdida. ¿Alguna pregunta hasta ahí respecto al tema de disolución, liquidación, fusión, escisión de sociedades mercantiles? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien. Me preguntan sobre la tarea. ¿Cuál es la tarea para esta segunda sesión? La tarea es básicamente establecer, se le envió por correo electrónico, la tarea de esta segunda sesión es establecer en qué consiste la transformación de sociedades mercantiles. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, mencione los pasos que debe seguirse para proceder a la transformación de una sociedad a otra jurídicamente distinta. ¿Sí? Entonces ahí está la tarea, ya se les ha enviado por correo electrónico, voy a volver a pasarlo también acá en el chat para que lo tengan, y cualquier comunicación, por favor, por correo electrónico lo pueden ir enviando. Ahí está la tarea, en qué consiste la transformación de las sociedades mercantiles, y también tenemos en segunda opción, mencione los pasos que debe de seguirse para proceder a la transformación de una sociedad en otra jurídicamente distinta, no en este caso. Entonces, por lo tanto, para que pueda proceder la transformación de una sociedad, es necesario que se establezcan los métodos, ¿no? En este caso. Muy bien, no se olviden, por favor. Sí, adelante, disculpe, adelante. usted no puede fusionar las tareas que ha mencionado porque he visto que ha resaltado en color celeste varias preguntas. ¿Todo eso se va a hacer o No, no sé? sí, solamente son dos preguntas. ¿Lo puede fusionar y ponerlo ahí en el chat para Sí, tomarle un sí, pantallazo, por sí. favor? Gracias. Sí, lo voy a pasar en Paint unos minutos, a ver, unos minutos. Sí, voy a pasarlo en Paint, espera unos minutos. Vamos a ver ahí, Paint.
Sí, ahí está, Pine. Lo que pasa es que a veces también está un poco lento el sistema. A ver, unos minutos. Vamos a ver si abre el archivo. Acá está. Está un poco Profesora, lento, buenas ¿sí? tardes. Sí. Profesora, un Ok. favor, Lo voy a, sí, un lo voy a favor, compartir. profesora, ayer no pude participar en su clase porque no podía donde estaba dando usted el link, ¿no? Es que yo me Sí, confundí. por correo. Pasar Sí, la por tarea. correo. Ajá, por correo. Así es, ahí está. Muy bien, lo voy a compartir para que lo tomen en un pantallazo para que lo puedan visualizar, ¿sí? Unos minutos, acá está 18. Ok, ahí está. Muy bien, ahí está. Ahí está. La tarea voy a compartirla sí, unos minutos, sino que está un poco lento, ¿sí? Vamos a ver. Sí, unos minutos, lo voy a presentar en la pantalla, ¿ok? Unos minutos, sino que como está un poco lento el sistema, a ver, vamos a ver si lo podemos compartir. A ver, ahí está, lo compartimos, unos minutos. A ver, acá está. A ver, vamos a... Sí, es uno aparte. Me están preguntando si es la misma tarea o es uno aparte. Sí, es uno aparte. Sí, justamente vamos a ver acá, lo voy a compartir. A ver. A ver, vamos a compartir, ahí está. Se puede visualizar, a ver si no, para volver a compartir. Sí, ahí está. Sí, ahí está, lo pasé por correo electrónico. A ver, dice ahí, tarea de la semana 3, parte 2, viernes 23 de octubre, por el día de hoy, ¿sí? ¿En qué consiste la transformación de sociedades mercantiles? Ese es uno. Y dos, mencione solamente los pasos que deben seguirse para proceder a una transformación de una sociedad en otra jurídicamente distinta. ¿Ok? Ahí está. Solamente son dos preguntas. Se les envió por correo electrónico, ¿no? La tarea de la semana 3, legislación tributaria, segundo ciclo, turno noche, viernes 23 de octubre. ¿Ok? Entonces, por favor, revisar el correo electrónico y con el correo electrónico van a poder resolver, ¿no? En este caso, sí, recibido, me dice Armando Condori, muy bien, gracias. Favor confirmar porque a veces les envío por correo y no lo han tenido, por favor, no lo han revisado, ¿sí? Entonces, por correo, por favor, revisar y ahí está la información que requiere para lo que es la tarea de la semana 3. Más bien, no se olviden, por favor, la asistencia. Cualquier duda, cualquier consulta, por favor no se olviden comunicar por correo electrónico, ¿sí? Más bien dejando 15 minutos para que puedan marcar su asistencia y puedan también pasar a la siguiente sesión. Más bien, muchas gracias por la atención. Nos estaríamos encontrando el próximo jueves, en la semana 4. Y no se olviden, por favor, marcar la asistencia. Más bien, muchas gracias por la atención. ¿Sí? Muchas gracias.
Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Alguien está por ahí? Ya se fueron. Un favor, ¿dónde hay que poner ¿cómo se llama esto? La asistencia, ¿sabe alguien? En el grupo de WhatsApp. Ah, ya, gracias. Grupo Legislación Tributaria.
Gracias.